no voluntad, y si no, ¿cuál sería la no voluntad? Déjame decirte, Dante, escúchame con atención, no existe la no voluntad. Simplemente no existe la no voluntad. Y te voy a decir por qué. Porque si existiera la no voluntad, yo podría ir a pecar precisamente a la no voluntad. Y si estoy en la no voluntad, no hay juicio sobre mí como pecado, porque lo estoy haciendo en la no voluntad de Dios. Pero yo te haría una pregunta: ¿qué cosas que existen en cualquier tipo de existencia que tú quieras pensar, qué cosa que existe se encuentra en la no voluntad de Dios? No existe. Espero que me esté dando a entender, hermano Dante. No existe la no voluntad. Por eso vuelvo a repetirte, mi pregunta para ti es esta: dime una sola cosa, autoridad, potestad, señores de los aires, la creación misma, en el ámbito que tú quieras pensar, la flora, la fauna, el mar, el aire, etcétera, el granizo, el viento, la lluvia. Dime qué cosa no está sujeta a la voluntad de Dios, para que podamos decir que están en la no voluntad. No existe nada que esté en la no voluntad, porque no existe la no voluntad. Bueno, espero que mi forma de explicarlo te haga quedar claro el asunto. Gloria a Dios por todas las cosas. Ahora, ¿qué les dije? Voy a clarificar o a especificar qué significa en breve, en forma muy microsintetizada, qué significa adulterio natural y qué significa adulterio espiritual. Así que déjenme comenzar con adulterio natural. Adulterio natural es una relación sexual ilegítima fuera del matrimonio entre dos personas casadas. Es decir, que no están unidos por una relación legal como esposo y esposa. Por eso yo insisto, hermanos míos, en que toda pareja que está casada únicamente por lo civil y tienen ya familia, tienen relaciones sexuales, estos están en adulterio. Estos están en adulterio. Por eso yo les he sugerido, y yo he ido a casar hasta el otro lado del fin del mundo, he ido a casar personas que desean arreglar bien su vida casándose por la iglesia, aunque tengan que celebrar sus bodas de oro, y dicen: lo invitamos para que usted nos case, porque tenemos 50 años casados nada más por lo civil. En otras palabras, han estado 50 años cometiendo adulterio. Así que, amados hermanos, a una unión así se le llama adulterio doble. Se le llama adulterio natural. También adulterio natural es la relación sexual ilegal entre una persona casada y otra que no es casada. Esta unión constituye, por un lado, adulterio simple y por el otro, fornicación. ¿Cómo se puede entender cuando hay adulterio y fornicación a la vez? Cuando él es casado legalmente y ella es soltera, entonces este pecado se llama adulterio y fornicación. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver en qué consiste adulterio espiritual.
Ok, hermano Dante, gracias porque ya lo entendiste. Gracias. Nada más que luego me pones en grandes aprietos con tus preguntas, hermano Dante. Hazme preguntas que sean facilitas para mí, que yo ya sepa. Gloria a Dios. Ok, estoy bromeando con mi hermano Dante. Ahora, adulterio espiritual es algo que está relacionado con la infidelidad y la apostasía de los judíos. Porque la unión espiritual entre Dios y su pueblo fue establecida como una relación matrimonial. El adulterio espiritual viola el segundo mandamiento, la adoración a ídolos o cualquier otra cosa creada por Dios. El adulterio espiritual, amados míos, toma el efecto supremo que debiera darse única y exclusivamente a Dios y lo transfiere a algo o a alguien más. El mismo principio se aplica a los hijos de Dios en la dispensación del Nuevo Testamento. Déjenme primero especificar un punto que estoy diciendo aquí antes de continuar. ¿Por qué puedo yo decir, y he asentado tanto, y lo he acentuado y lo seguiré haciendo, de que la iglesia, la madre de las fornicaciones, la madre de todo adulterio y fornicación, no es la iglesia católica, sino los judíos? Déjenme mostrarles algunos aspectos. ¿Quieren oírlo? Por ejemplo, nada más a dos pueblos Dios ha llamado a una vida matrimonial. Número uno, a los judíos. Los judíos fueron llamados por medio de 4 características. Dios los llamó primero hijos. Después Dios los llamó nación. Después Dios los llamó a la nación de Israel, la llamó esposa, y después la llamó madre. Y de estas 4 características con las cuales Jehová Dios, bendito su nombre, llamó a la nación de Israel, ellos desecharon estos 4 títulos. Y a pesar de que no se casaron con el Señor Dios como un matrimonio espiritual legal delante de Dios, fue ahí donde ellos se convirtieron en la madre de todas las fornicaciones, porque ellos cometieron adulterio espiritual. Por eso son Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones. Luego, díganme una sola cosa que les voy a preguntar. ¿Cuándo, de acuerdo a la historia de la iglesia, Dios ha llamado a la iglesia católica para casarse con el Señor Jesucristo? Nunca. Jamás. No. Nunca. Sin embargo, a la iglesia cristiana protestante, Dios la ha llamado para ser una esposa para el Cordero de Dios. Así que la iglesia católica puede hacer lo que le dé su regalada gana. Ella no tiene ningún compromiso matrimonial con nadie. Si yo voy por la calle y veo a una muchacha abrazada con un hombre, por decir un ejemplo, lo cual es muy natural, resulta que yo la veo, ¿verdad? Y como puedo ver con la vista natural, los veo. ¿Qué cosa puedo pensar? Nada. Es su novio, qué sé yo, es su novia. Pero de regreso la veo en los brazos de otro muchacho u hombre. ¿Qué puedo pensar? ¿En qué me ofende? Nada. En nada me ofende. Y si después la veo que se mete a un lugar donde solamente entran los amantes y la veo que entra con otro hombre, ¿en qué me afecta? En nada. En nada.
Así que Dios puede mirar a la Iglesia Católica hacer todo lo que quiera. Él no tiene ningún compromiso con la Iglesia Católica en cuestión matrimonial, ni le ha invitado, ni le ha dicho que se case con él. Así que, hermanos, qué errados están aquellos que aseguran que la Iglesia Católica es la Iglesia ramera. Ella no tiene ningún compromiso de matrimonio. Es soltera. Es soltera. Sí. Es soltera y puede hacer lo que quiera. Es soltera. Bueno, ok. Entonces pueden darse cuenta qué maravilloso es esto. Ahora, siguiendo con el adulterio espiritual. Cuando damos a alguien o a algo el lugar supremo en nuestros afectos, en lugar de dárselos a Dios, nos hacemos culpables de romper el segundo mandamiento, que es la contraparte espiritual del séptimo mandamiento, la ley que prohíbe el acto del adulterio natural. Así que, bueno, espero que hayan entendido qué es adulterio espiritual. En lugar de que ustedes vengan a la iglesia, se van ahí a Reino Aventura, se van a Chapultepec, se van a echar una nadadita el día que deben venir a la iglesia. Eso es adulterio espiritual. ¿Y por qué ustedes sí cometen adulterio espiritual? No como la Iglesia Católica, porque ustedes sí están llamados a ser la esposa del Cordero. Así de sencillo. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes qué tan tremendo es cuando de alguna manera nos damos a la tarea de hacer lo que se nos da la gana y no adorar a Dios como debemos hacerlo? Así que, hermanos, regresando a la historia del adulterio del rey David y sus consecuencias, también encontramos que Amón, ¿quién era Amón? Uno de sus hijos, ¿no? Uno de sus hijos, ¿sí? No, como decía aquel chamaco, señor Amón, no señor Amón, no, es Amón, ahí no es Ramón, Amón. Es que este muchacho no sabía decir la R, ¿verdad? Bueno, Amón, el hijo de David. Ahora sí ya, bien. Ustedes recuerdan que también encontramos las consecuencias. Oigan, fíjense bien en esto que les voy a decir. Dios me está moviendo mucho a hablarles a ustedes sobre esto, créanlo. Bendito. Aleluya. El hecho de que ustedes jueguen con Dios y crean que ser un cristiano es un equivalente a jugar a ser cristiano, están ustedes muy equivocados. Amados, ustedes tienen un prometido, escúchenlo con toda diligencia. Ustedes tienen un prometido. Amén, amén. Digamos, no tenemos aquí ahorita solteras o solteros. Nuestro hermano Martín es soltero. Bueno, pero vamos a hablar de una dama, vamos a pensar en una dama. Una dama que es la iglesia. Pero pensando en el lado natural, ¿cómo podría saberse que si esa muchacha está dada en matrimonio? Esa muchacha está dada en matrimonio. Oigan eso. ¿Y cómo se verá que al rato la vemos andar en el mundo, mundaneando por allá con el mundo, si ya tiene un compromiso matrimonial? Es exactamente lo que hizo la nación de Israel. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, amados míos, en no hacer lo mismo que hizo la nación de Israel. Si ya tenemos un compromiso, hermanos, no puedo faltar a la iglesia, aunque me duela la cabeza, aunque no tenga zapatos, aunque me duela la cintura y me duela no sé cuánto, y aunque esté ardiendo en fiebre, no tengo por qué faltar a la iglesia, porque tengo un compromiso con aquel con el cual me voy a casar. No puedo irme al mundo, a mundanear con el mundo, tratando de jugar con el mundo y luego venir y decirle al novio, al futuro prometido, que me diga dónde andabas, qué te interesa. No podemos decirle, ¿qué te interesa? ¿Qué te importa? Es mi vida, a nadie perjudico.
El Señor no se va a casar contigo, ¿sabes por qué? Porque sí estás perjudicando a esa futura familia matrimonial que se va a unir en el santo estado de matrimonio. Así que no puedes estar coqueteando. Tú tienes que ser una persona que esté dispuesta a no romper el segundo mandamiento, ni el séptimo mandamiento. Así que entonces, amados, es muy tremendo lo que muchas veces nosotros hacemos, andando filtreando con otras doctrinas. Esto es adulterio espiritual. Así que regresando a la historia del adulterio del rey David y sus consecuencias, y quiero que vuelvan otra vez a oír, voy a estar neceando con esto. David pudo haber dicho, miró a aquella mujer como estaba bañándose. ¿Y qué pensó? Es mi vida, a nadie voy a perjudicar, a nadie voy a perjudicar. Y ya lo dije, si Dios quiere castigar a alguien, será únicamente a mí, y yo estoy dispuesto a sufrir el castigo, no importa, con tal de darle gusto a mi carne. Pero ahora vean, tuvo un hijo llamado Amón. ¿Qué hizo Amón? Gaby, ¿qué hizo Amón? Tampoco, no estaba yo ahí, todavía no nacía. No. Sí lo saben. ¿Qué? Vio vio a su hermana Tamar, que era hermosa, era una doncella, era una virgen. Pero vean, era su media hermana. Por eso fue que la media hermana le dijo, no, hermano mío, no hagas tal vileza a la casa de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Ay, Dios mío, por favor, pónganme atención. No estoy diciendo que se están distrayendo. Por favor, vean este punto. ¿Qué quería decir esta mujer, esta muchachita, esta jovencita hermosa, doncella, una virgen? ¿Qué quiso decir con esas palabras de, no, hermano mío, no hagas tal vileza, que nunca se ha hecho tal vileza en la casa de Israel? ¿Qué quiso decir con esas palabras? ¿Quieren trabajar o no quieren trabajar? Nada más díganme, si no quieren trabajar, pues entonces lo voy a tener que decir. ¿Qué quiso decir? No lo entendí. ¿No entienden? Digan, ¿no lo entienden? Bueno, se lo voy a decir. Lo he estado diciendo. En otras palabras, no, hermano mío, no hagas esto conmigo, porque toda la casa de Israel será maldecida por Jehová Dios, si tú tan solo haces tal vileza conmigo. O sea, quiere decir que aún toda la nación de Israel se iba a ver perjudicada por causa de la vileza que Amón, hijo de David, quería hacer con su media hermana. Ustedes dicen, yo voy a tatuarme, yo voy a depilarme las cejas, yo voy a perforar mi cuerpo y así voy a ir a la iglesia. Al fin que es mi cuerpo y a nadie voy a perjudicar. La gloria de Jehová, la gloria de Jesucristo se aleja de la iglesia por uno que se tatúe, por uno que venga tatuado, por una mujer que venga con el cabello corto, por una mujer que anda de coqueta, un hombre que ande de coqueto, por un muchachito que se fue a hacer tatuajes y se fue a depilar las cejas. Con uno nada más, la gloria de Jehová se va de la iglesia. ¿Y qué pueden decir los papás? Dejen a mi hijo que se depile las cejas, dejen que se corte en redondo la cabeza, dejen que se tatúe, a fin que él es el que va a pagar, no ustedes. Qué bueno fuera que nada más fuera el muchacho tonto y estúpido o la muchacha tonta y estúpida que haga esas cosas. Desgraciadamente, hasta el ministerio del pastor va a ser perjudicado y toda la iglesia va a ser perjudicada. ¿Pueden ver eso? ¿Tiene sentido? Así que entonces, ¿qué cosa fue lo que hizo Amón, el hijo de David? Forzó a su media hermana, que era virgen, obligándola a acostarse con él.
¿Y luego qué pasó? Absalón. ¿Quién era Absalón? Hijo también de David, que era hermano de Tamar, o sea, medio hermano de Amón. ¿Qué hizo? Mató a Amón por el acto, ¿verdad?, tiempo después, probando que el pecado, óiganme, probando con esto, estoy tratando de probar con esto, que el pecado no se detiene con una mala acción, pero que se convierte en una enfermedad y una serie de actos pecaminosos tremendos. Qué tremendo. Créanme, mis hermanos, que este es un estudio que nos debería de hacer temblar. Andando el tiempo, Absalón también se hizo culpable del adulterio espiritual contra Dios. Fíjense, andando el tiempo, aquel hombre Absalón también fue culpable, también cayó víctima de la plaga de adulterio, porque él cometió adulterio espiritual contra Dios. El Señor Jehová fue quien eligió y exaltó a David hasta la posición de rey, pero haciendo caso omiso de la autoridad del Señor para elegir a quién gobernar, Absalón se rebeló contra la autoridad de su propio padre y consecuentemente contra la autoridad de Dios, que había establecido el trono de David, haciéndose él, todavía viviendo su padre David, se autoungió él como rey en lugar de David su padre. ¿Vieron? Estoy dando a entender las consecuencias del pecado de adulterio, tanto espiritual como material. Hermanos, el adulterio espiritual indudablemente no conoce otro camino que lo lleve al adulterio natural. El adulterio natural indudablemente no conoce otra ruta que no sea el adulterio espiritual. En ambos lados de la balanza o de los extremos habrá adulterio, ya sea espiritual o material. ¿Y qué vemos? El veneno del adulterio fluyó de la misma rama hacia el tronco de la familia en el árbol de David y llegó a otro, Roboam. Yo sé que saben quién es Roboam, también hijo ahora de Salomón, nieto de David. Durante su cruel reinado, Roboam también cometió adulterio espiritual contra la autoridad soberana de la misericordia de Dios, porque la intención del Señor Jehová Dios era que el rey manifestara misericordia para con el pueblo. Eventualmente, Dios juzgó el adulterio de Roboam al dividir su reino, es decir, Roboam dividió el reino, dando 10 de las 12 tribus de Israel a Jeroboam, hijo de Nabat, quien era siervo de Salomón. Pero el veneno del adulterio siguió extendiéndose, llegando a infectar también a Jeroboam, quien instituyó él la adoración a 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. Ustedes conocen toda esa historia porque leen sus Biblias. Este acto hizo que las 10 tribus gobernadas por Jeroboam cometieran adulterio, que ante los ojos de Dios es adulterio espiritual. La adoración a los ídolos se continuó con otros reyes, y ahora vemos a sus descendientes, Manasés, por ejemplo. ¿Y quién otro más? Acab. Todos ellos eran de la familia de David. ¿Vieron eso? Acab era de la familia de David. Si no ando mal, era bisnieto de David. ¿Y qué pasó con Acab? Se casó ¿con quién? Con Jezabel. El pecado del adulterio espiritual se extendió como plaga en todo Israel. Qué tremendo cuando uno va y ve a un médico o a un psicólogo y le dice el médico:
tú eres soltero, le dice al joven. Dice el joven con cierta vergüenza, sí, soy soltero. ¿Qué edad tienes? 25 años. ¿Con cuántas mujeres te has acostado? Hasta se ponen colorados. Con ninguna. ¿Cómo que con ninguna? ¿Que no tienes una amiguita íntima? ¿Que no tienes una primita que te ayude? ¿Que te ayude en algo? Puede que tengas una tía o alguien. ¿Sabes por qué estás enfermo? Porque no tienes relaciones sexuales, joven. Usted necesita buscarse una amiguita, a una personita, una compañera de trabajo que le haga el favor, que le ayude como amigos. Pero usted tiene que tener relaciones sexuales. Y si es la señorita que va con el médico o con el psicólogo, exactamente lo mismo. Oye, jovencita, ¿cómo es posible? Tienes 25 años y no has tenido relaciones sexuales con ningún muchacho. ¿Qué no conoces muchachos o qué te pasa? Un primo, un amigo. Ya me falta, y no me cabe la menor duda que le diga, tu hermano que te ayude, que tu hermano te haga algo. Pero tú necesitas tener, por eso es esos dolores de vientre, esas menstruaciones son dolorosísimas, porque no has tenido relaciones sexuales, mujer. ¿Qué te pasa? Te va a caer cáncer en la matriz. Así que mira, saliendo de aquí, si no encuentras con quién, pues Dios, ¿qué me queda más que hacerle el favor a esta jovencita? Vente tal día, tales horas y yo te atiendo. Pero es que tú tienes que tener relaciones. Ahora, ¿qué pasa en las televisiones, a través de la televisión? Ten relaciones sexuales, pero hazlo con responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad para ellos? Utilizar condón. Utiliza el condón. Sé una persona responsable. Pero yo siempre he dicho, cuando he dado conferencias, bendito sea Dios que Dios me ha permitido dar conferencias, y yo siempre digo una cosa. A veces he llevado un condón y les digo, aquí hay un condón para no contraer una enfermedad de SIDA. Pero yo he ido a la farmacia y he ido a las iglesias cristianas a buscar condones que me protejan del adulterio espiritual y material. Este condón me libra de una enfermedad venérea. Pero ¿dónde está el condón que me libere y que me cubra y me proteja ante Dios del adulterio y fornicación? No existe. Qué malvados son esos psicólogos y esos médicos, qué malvados. Y claro, dice un dicho popular, a quien le dan pan que llore. Y el muchacho rápidamente va y consigue a la amiguita, que son fáciles de encontrar. Ayúdame porque me va a caer cáncer en los testículos si no tengo relaciones sexuales. Dice la amiguita, claro, yo te ayudo, claro, yo soy tu mejor prevención. ¿Verdad? Y ahí está el muchacho. ¿Y qué dice el muchacho? Estoy salvando mi vida y además, si Dios me castiga, me va a castigar a mí, pero no te das cuenta que tú traes una descendencia detrás de ti y que la estás torciendo por 1000 años. Los hijos que tú tengas después de venir de una vida de adulterio y fornicación, los hijos que vengan ya vienen sellados y marcados para 1000 años de maldición delante de Dios. Si creen que estoy exagerando, bueno, se los dejo en 500 años. No, pues ahí está lo de David. Y si creen que todavía exagero, bueno, se los dejo en 250 años. ¿Y hasta dónde quieren que llegue? Ahí estamos viendo un ejemplo bastante dramático. Sus nietos, sus hijos. Sus nietos, sus hijos, ¿No sus es bisnietos. muy bonito que un hijo mate a otro? Pues ¿dónde? Un asesino en casa, un violador en casa. Dios santo, que de la sangre de Cristo nos guarde. Casado con una bruja, el otro. El otro casado con una hija directa de Satanás. Cuando que David era quien que buscaba a Dios. La Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová.